lo dice literalmente Proverbios 12:25, la congoja está en el corazón del hombre. La congoja, en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, aún con nuestras palabras, nosotros podemos infundir o impartir aliento al corazón que pudiera estar lleno de preocupación, ansiedad o de tristeza. También incluso Proverbios 16:24, anótelo también, la palabra del Señor nos dice que las palabras agradables pueden producir no solamente bienestar o dulzura en nuestra alma, también pueden traer salud física sobre nuestros cuerpos. Dice literalmente la Escritura, panal de miel o dulzura son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Aún en nuestra boca está el poder de hablar salud, bienestar, vida, alegría, gozo, ánimo. Pero también hay otra parte de la Escritura que nos enseña el poder que tiene nuestra lengua. Santiago capítulo 3, no lo vamos a leer ahorita, solamente apúntelo. Pero en Santiago capítulo 3, ahí el Señor nos enseña o nos habla acerca del poder devastador que puede tener nuestra boca, nuestra lengua, cuando nosotros la usamos de la manera equivocada. Sin lugar a dudas, Dios nos dio la capacidad de hablar. Sin embargo, el hablar también representa para nosotros una responsabilidad en la forma en cómo nosotros usemos nuestra boca. Y dice la Escritura ahí en Santiago 3, hay varios versículos, pero los más representativos del 6 al 10, dice, y la lengua es un fuego, luego dice, un mundo de maldad. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición o maldición. Y dice el apóstol, esto no puede ser así. ¿Por qué la lengua tiene un poder tan devastador? ¿Por qué? Porque la lengua en un momento determinado puede dar rienda suelta a pensamientos y sentimientos equivocados en nuestro corazón. Nuestro corazón, dice la Escritura, es engañoso. Nuestro corazón a veces puede estar lleno de orgullo, y en nuestro corazón muchas veces es guiado más por nuestras emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque también de lo que nosotros hablamos a través de nuestra boca, eso revela lo que hay en nuestro corazón. La Escritura, y fue el Señor Jesús el que enseñó en Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Lucas 6, 45. El Señor nos enseñó que hay cosas que a veces nosotros tenemos almacenadas en nuestro corazón que no necesariamente son cosas buenas. Entonces, cuando esas cosas salen, el enemigo sabe qué cosas incitar, qué circunstancias poner para que todo eso empiece a salir. El punto es que aunque reconocemos que en nuestra boca puede tener la capacidad destructiva, un poder devastador, también tenemos que estar conscientes que tenemos un poder mayor en nuestra boca para usarla en bendición. Hay un poder en nosotros. Recuerden, por favor, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Escritura que el Señor todo lo que creó lo hizo por medio del poder ¿de qué? De sus palabras. Y el Señor puso, así como Él es creador y creó todas las cosas por medio del poder de sus palabras, el Señor, cuando nos crea a su imagen y semejanza, también el Señor pone en nosotros un poder creativo a través de nuestras palabras.
Y también, aunque reconocemos que podemos equivocarnos en el uso de nuestra boca, o que nuestra boca puede ser usada como un instrumento de mal o de maldición, hay un poder mayor que Dios ha puesto también en nosotros para que nuestra boca tenga poder creativo sobre nuestras vidas y la vida de quienes nos rodean, para expresar un bien que Dios quiere hacer. Entonces es muy importante que entendamos esto. La palabra del Señor nos enseña que nosotros podemos vencer con el bien el mal, ¿no? Es decir, en nuestra misma boca está el poder para vencer y cambiar una maldición. Ahora, tenemos que entender que aún una palabra de bendición puede y tiene el poder o la capacidad de anular una maldición que ha sido pronunciada, porque el poder del bien es mucho mayor que el poder del mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así de sorprendente y de fuerte es el poder que hay en nuestras palabras. Y yo creo que si hay algo que nosotros podemos compartir, que está a nuestro alcance, es sin lugar a dudas una bendición. Recuerden, por favor, que la palabra bendición significa bien decir. La palabra maldición significa mal decir. Una bendición no es bendición hasta que no se habla. Así como una maldición no es maldición hasta que se hable. Ahora, nosotros tenemos entonces la capacidad, tenemos poder que Dios nos ha dado en nuestra boca para producir una bendición. ¿Qué significa bendición? Cuando nosotros hablamos de invocar una bendición sobre alguien, ¿qué significa la palabra bendición? Obviamente la palabra bendición significa hablar bien, pero también, fíjense en este significado, es expresar con palabras el deseo de que Dios beneficie, sea propicio o prospere a una persona. Esta es una definición simple de lo que es bendición. En el español, sencillo y claro, es expresar con palabras el deseo de que Dios beneficie, sea propicio o prospere a alguien. Eso significa bendición. Cuando nosotros leemos la palabra bendición en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y nosotros leemos la palabra bendición en español, la palabra bendición viene de una palabra hebrea que se llama beraka, se escribe con K, beraka. La palabra beraka, su significado es aún mucho más completo de la definición que le acabo de dar en español. En el hebreo, la palabra beraka, que se traduce como bendición en el español, tiene un significado mucho más profundo. La palabra beraka significa la transmisión o entrega del poder, de la bondad y del favor de Dios. Es decir, no solamente se queda en un deseo. Cuando nosotros decimos, Dios te bendiga, es un deseo de que Dios sea propicio con alguien y simplemente lo expresamos, que Dios te bendiga. Hay un buen deseo en el corazón, pero en realidad la palabra bendición en el Antiguo Testamento es mucho más fuerte, es mucho más profunda. Y no solamente significa el deseo, sino que cuando una persona bendice a otra, está transmitiendo de aquel favor, gracia, poder o autoridad que Dios le ha dado, la está impartiendo sobre la persona que está recibiendo la bendición. No solo se queda en un deseo, es ahora la impartición, el dar de sí lo que Dios ha puesto en uno. La gracia, el favor, el poder, aún la bondad o la autoridad que Dios ha puesto sobre uno. Por lo general,
Por eso es que va acompañada en la Biblia la bendición con la imposición de las manos. Porque no se quedaba solamente en un buen deseo, era también una transmisión de gracia, de favor sobre la vida de alguien. Era una impartición. La palabra impartir significa dar una porción de lo que uno tiene, compartir de lo que uno es o tiene, dar de sí mismo una parte de lo que se tiene, sea conocimiento, gracia, sabiduría, poder, autoridad, dones, etcétera. Así de importante es la palabra veraca en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando el Señor habla acerca de la bendición, la importancia de la imposición de manos. Cuando el Señor le habla, por ejemplo, a Moisés, le dice: ve y reúne a 70 varones con estas cualidades, estas características, tráelos al tabernáculo de reunión, ponlos delante de ti, y dice el Señor: y yo vendré, me manifestaré, ¿no? Y mientras tú estás imponiéndoles las manos a ellos, eran los 70 ancianos del pueblo de Israel, el Señor dice: y yo descenderé y tomaré de lo que está en ti y lo pondré en ellos. Entonces no solamente era el buen deseo de, sí, hermano, Dios te bendiga, como un deseo. No, ahora se convertía en una transmisión. Cuando el Señor también le habla a Moisés respecto a Josué, le dice: Moisés, se está acercando el tiempo de tu partida y hay que introducir al pueblo a la tierra prometida, y he escogido a Josué. Ahora llamarás a Josué, lo traerás al frente de la congregación, ¿verdad? Y impondrás sobre él tus manos, lo bendecirás, y al imponer las manos estarás transmitiendo de la autoridad, de la unción, de la capacidad de liderazgo que está en ti, para que él la reciba y que entonces la congregación reconozca que ahora él es el líder del pueblo de Israel. Por eso es que encontramos normalmente este significado tan profundo de lo que es la imposición de manos en el Antiguo Testamento relacionada a la bendición. Por eso es congruente con el Nuevo Testamento, por ejemplo, con Hechos capítulo 6, cuando el Señor levanta a los primeros diáconos en la iglesia. Le da la instrucción a los apóstoles y les dice: ahora, ya que saben quiénes son, tráiganlos, pónganlos enfrente de la congregación e impondrán las manos sobre ellos. Y exactamente lo mismo, de lo que el Señor había puesto en ellos, ahora ellos estaban impartiendo o estaban dando. No solamente era una oración de buenos deseos, no, se convertía ahora en un acto espiritual profundo, relevante, poderoso, a través del cual había una transmisión hacia la persona. ¿Estoy siendo claro con esta explicación? Es muy importante hacia dónde voy ahora. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablar acerca de que, sin lugar a dudas, ¿quiénes serían las primeras personas a quienes nosotros deberíamos de bendecir? ¿A quienes o para quienes nosotros deberíamos tener una bendición para compartir? Pues sin lugar a dudas, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y es muy importante el asunto de la bendición de padres a hijos, de abuelitos a hijos, a nietos. Es muy importante porque, una vez más, no solamente era un buen deseo, detrás de eso hay un poder, una capacidad para poder impartir espiritualmente una gracia, un favor. Las personas en el Antiguo Testamento tenían muy claro el poder que había detrás de una bendición. Ellos sabían que la bendición afectaría el futuro de sus hijos, afectaría el futuro de su familia y de sus descendientes. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia cómo los hijos se
peleaban y buscaban la bendición del Padre. Era muy común en el Antiguo Testamento que cuando el patriarca de la familia estaba ya entrando en la última etapa de su vida o estaba próximo a morir, entonces los hijos, empezando por los hijos mayores, ¿verdad?, se acercaban a donde estaba el padre, buscando precisamente que él pudiera bendecirlos. Y entonces el padre colocaba sus manos sobre la cabeza de cada hijo y empezaba a hablar palabras amorosas, palabras llenas de fe sobre ellos y sobre su futuro, porque ellos sabían del poder que había detrás de esas palabras. Entonces los hijos no estaban buscando el testamento del papá, ¿no? Los hijos no estaban buscando heredar el negocio del papá o el negocio familiar. Los hijos no se peleaban por buscar el dinero o las posesiones materiales que tenía el padre. No. La familia estaba consciente que esas palabras venían cargadas de autoridad espiritual, esas palabras venían cargadas con la capacidad, el poder y la habilidad para poder tener éxito, prosperidad y salud en el futuro. Entonces a los hijos no les importaba cuántas ovejas te van a tocar a mí, cuántas ovejas a ti, cuántas ovejas para ti. A ver, este pedazo de terreno para ti, este pedazo de terreno. A ellos no les importaba eso. Ellos no se peleaban por la herencia material o financiera de los padres. Los hijos lo que anhelaban de sus padres era recibir la bendición. ¿Por qué? Porque ellos sabían que detrás de esa bendición venía el poder, el respaldo para poder tener éxito, bienestar, salud y prosperidad en la vida. Así es como los hijos se peleaban por esas palabras llenas de fe, porque ellos sabían que las cosas materiales vendrían como una consecuencia de la bendición. De nada servía heredar cosas materiales si no estaba la bendición. Se perderían, se gastarían, nunca se recuperarían. No dejaban de ser cosas materiales. A ellos lo que les importaba era recibir, escuchar, y que en este caso el patriarca, el abuelito, el papá, la figura de autoridad pusiera sus manos y hablara la bendición. Detrás de ellos había el poder, el respaldo de Dios y autoridad espiritual para impactar la vida y el futuro de ese hijo o de esa hija. ¿Estoy siendo claro? ¿Vamos bien? Ahora, Dios dice en su palabra en Efesios 1:3 que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En pocas palabras, somos bendecidos. ¿Para qué? Para bendecir. Pablo nos dice que el Padre Celestial ya nos ha dado toda clase de bendición espiritual en Cristo. Entonces, el hecho de que tú y yo hayamos sido bendecidos es por eso que tenemos la capacidad de compartir una bendición. Hay poder detrás de nuestras palabras. Marcos 10:16 nos habla acerca de Jesús. Fíjense lo que hacía Jesús. Dice la palabra: entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Aún el Señor Jesús, quizás no conocemos el nombre y la historia de esos niños, pero yo no me puedo imaginar el impacto y lo que sucedió en la vida de esos niños cuando el mismo Señor Jesús los tomó en sus brazos, puso sus manos sobre sus cabezas y los bendijo. Imagínense el poder que había detrás de las palabras de Jesús, que esos niños fueron receptores a través de la imposición de las manos. Ahora, basándonos en el texto que leímos hace un momento,
Abraham sabía que en fe, él es el padre de la fe. Ustedes conocen la historia de Abraham, no nos vamos a dedicar a eso hoy. Pero finalmente Abraham, Dios le había hablado y sabía que vendrían muchas generaciones después de él. Y que toda decisión que él tomara iba a afectar el futuro de sus hijos, de sus nietos y de las siguientes generaciones y de toda una nación. Dios le dio una visión a Abraham y Dios le dio una orden clara. Él hubiera podido escoger obedecer o desobedecer, pero la instrucción fue clara. Dios dijo de Abraham: yo he escogido a Abraham porque yo sé que mandará a sus hijos, instruirá a sus hijos y a su casa después de él, que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido, que a través de él serán benditas las naciones de la tierra. Yo no sé ustedes, pero yo oro todos los días que mi familia, mi casa y yo, pero mis hijos sean una bendición a esta tierra. Ellos sean una bendición a su generación. Porque sabe, hay muchas promesas que Dios me ha dado a mí, que quizás no voy a verlas personalmente yo cumplidas todas, pero que yo sé que después de mí muchas de esas promesas se cumplirán sobre la vida de mis hijos y de los hijos de sus hijos. ¿Para qué? Para que a través de nuestro linaje, a través de nuestra familia, como sucedió con Abraham, sean benditas las naciones de la tierra. Que nuestros hijos sean bendición, instrumentos, canales de bendición. Pero ¿cómo va a suceder eso? ¿O en dónde empieza eso? Pues empieza con nosotros, que entendamos estos principios. Entonces, es muy importante. Aún yo cuando cierro cada servicio, cuando voy a despedir a la congregación, normalmente cito Números capítulo 6, versículo 24. Porque esa fue la forma en cómo el Señor instruyó a Aarón y a toda la familia de ministros y sacerdotes del antiguo pueblo de Israel para bendecir a toda la nación. Ahora es muy interesante, porque la forma en cómo se bendecía o se imponían las manos, el padre o la figura de autoridad, llámese el líder, el sacerdote, el padre de familia o el patriarca, quien estuviera con una posición de autoridad, cuando se imponían las manos, ellos tenían que juntar sus pulgares de esta manera y abrir o expander los dedos a manera como de un abanico. Y si usted se da cuenta, con esta posición, en medio queda una como W. Esa W es una letra hebrea que describe o representa a Dios el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, cuando ellos imponían las manos, por eso dice la bendición sacerdotal, dice que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, te dé paz, etc. Después dice, ¿no? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y dice el Señor, y yo los bendeciré. Entonces, ya no nada más era la bendición del buen deseo, no nada más era la impartición de lo que uno había recibido y que se transmitía. Ahora el Señor dice, cuando ustedes hagan esto, porque al poner las manos así sobre la cabeza de alguien, estás poniendo el nombre del Señor sobre él. Entonces ahora no solamente era el poder de tus palabras, no solamente era el poder de la palabra de Dios, ¿no? Ahora era el poder de Dios detrás de esas palabras para traer bendición sobre la vida de esa persona. ¿Está entendiendo? Entonces, al poner las manos así sobre la cabeza de una persona, al hacer esta forma con las manos, estás poniendo el nombre del Señor
sobre los hijos, sobre quien estás bendiciendo. Esto es muy importante porque recuerde por favor que el Señor respalda las palabras de aquellas personas que han sido puestas como autoridad. Esto por favor recuérdelo siempre. El Señor respalda las palabras de aquellos que hemos sido puestos en autoridad. Yo enseñé en alguna ocasión que tenemos la capacidad al hablar de ponernos de acuerdo con el reino de Dios o de ponernos de acuerdo con el reino de las tinieblas. Todo depende cómo nosotros usemos nuestra boca. Obviamente, si tú cometes el error de constantemente estar hablando palabras negativas sobre tus hijos, tú solo estás maldiciendo el futuro de ellos. No solamente ser autoridad, pues es una posición especial, implica una gran responsabilidad, porque significa que vamos a dar cuentas de esa autoridad que Dios nos confió. Entonces el punto es que tenemos una responsabilidad espiritual de autoridad sobre nuestros hijos o sobre las personas que han sido puestas bajo nuestra autoridad, para asegurarse de que ellos se sientan amados, aceptados, aprobados. Los que estamos puestos en autoridad tenemos la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos. Pero si nosotros continuamente estamos hablando palabras negativas sobre ellos, lejos de estarnos poniendo de acuerdo con el reino de Dios y su palabra, nos estamos poniendo de acuerdo con el enemigo para que el enemigo venga a trastornar su destino, su futuro. Hay poder detrás de nuestras palabras. Si tú le dices a un hijo, es que no sirves, es que no haces nada bien, es que eres un tonto, y estás hable y hable palabras negativas respecto a él, respecto a su futuro, y todo este tipo de expresiones equivocadas, lo único que estás haciendo es asociarte con el enemigo, dándole derecho legal al enemigo. Por la autoridad que hay en ti, tú le estás dando derecho legal al enemigo de que el enemigo actúe conforme a las palabras que tú hablaste. Ya ves, te dije que iba a pasar. Pues sí, porque tú lo declaraste. Porque tú abriste el canal de maldición para que Satanás tocara a tus hijos. ¿Ven el poder que puede haber detrás de nuestras palabras? Entonces, fíjense qué responsabilidad tenemos cuando hablamos acerca de la bendición. Número 1, hay poder en nuestras palabras. Lo dice Proverbios, hay poder para bendecir y traer vida, pero también hay poder para maldecir y traer muerte. Pero imagínense lo que sucede cuando unimos ese poder creativo que Dios ha puesto en nuestra boca y unimos nuestras palabras, o el poder de nuestras palabras, al poder de la palabra de Dios. Chéquense esta combinación. El poder de nuestras palabras más el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Más el poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que en el nombre de Jesús hay poder? ¿Qué dijo el Señor Jesús? En mi nombre echarán fuera demonios. Y bueno, habla de todas las cosas extraordinarias, maravillosas, sobrenaturales que hay detrás del nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Entonces sumamos el poder de nuestras palabras, más el poder de la palabra de Dios, más el poder del nombre de Jesús, y por si faltara algo, más el poder de la unción del Espíritu Santo que posa sobre nosotros. ¿Qué imaginan ustedes que sucederá cuando nosotros pronunciamos una bendición? ¿Sabe todo el poder? Ya no nada más de, sí, que Dios te bendiga. No,
¿Sabe usted el poder que hay cuando nosotros bendecimos y empezamos a pronunciar las respuestas bíblicas que Dios tiene para sus vidas, cuando empezamos a pronunciar las promesas que Dios tiene para ellos en sus vidas, cuando comenzamos a impartirles el anhelo, el poder necesario para ser verdaderamente personas capacitados, activados por el poder de Dios? ¿Sabe el efecto que van a tener esas palabras sobre la vida de las personas que las reciben? El poder de nuestras palabras, más el poder de la palabra escrita de Dios, más el poder del nombre de Jesús. Y como para cerrar todavía con broche de oro, ¿verdad?, más el poder que hay en el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, amados, necesitamos empezar a entender el poder que hay en nuestra boca y que estamos capacitados, habilitados por Dios para bendecir con una tremenda carga de poder y autoridad espiritual. Y esto es en el caso de todos nosotros, de todos los creyentes. Cualquier creyente tiene poder en sus palabras. Cualquier creyente tiene acceso al poder de la palabra hablada de Dios. ¿Se acuerdan que alguna vez enseñé la diferencia entre logos y rema? La palabra logos es la palabra escrita, la palabra rema es la palabra hablada o revelada. Entonces, imagínense que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hemos recibido poder en nuestra boca, más tenemos acceso al poder de la palabra de Dios, tenemos acceso al poder del nombre de Jesús, tenemos acceso al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos la capacidad, estamos bendecidos para bendecir. Ahora, imagínense que además de todo esto, podemos recibir la bendición de quien Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas. Ya sean abuelitos, padres o madres, ¿no? En este caso, pastores, líderes quienes Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sean un canal de bendición y transmisión. Por eso, por ejemplo, cuando se ordena a alguien al ministerio y se le llama al frente, como ya vimos en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no?, quienes ordenamos, no solamente estamos haciendo un acto público de sí, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar. No. Tal y como el Señor le dijo a Moisés, cuando tú impongas tus manos, ¿no?, voy a tomar también de lo que he puesto en ti. Es más, Dios le dice a Moisés también, tomaré de la dignidad que hay en ti y pondré sobre de ellos, para que entonces ellos sean una extensión de esa autoridad para bendición de toda la iglesia, de todo el pueblo. Así es que hay un tremendo poder. Necesitamos, amados, entender que hay una bendición en nuestra boca que debemos compartir. Una bendición no es bendición hasta que se habla. Esto no tiene que ver, bueno, es que yo oro todos los días por mis hijos. No, no. Se entiende que como papá, pues tú oras por ellos. Aquí estoy hablando del acto de bendecirlos. De que tú como padre, como madre, como autoridad espiritual sobre tus hijos, ¿no?, tengas la oportunidad de imponer tus manos sobre ellos y empezar a declarar una bendición. El poder de tu boca, más el poder de la palabra de Dios,
más el poder del nombre de Jesús, más el poder del Espíritu Santo que esté en ti, y además el poder, la autoridad que Dios te ha dado para bendecirlos a ellos. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Entonces, tenemos que empezar a hacerlo. Yo tengo la bendición desde antes de que naciera Beto, cuando estaba todavía, ahora sí que adentro del paquetito de mamá, ¿verdad?, de poder orar imponiendo nuestras manos así, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, ¿no?, cómo imponíamos las manos y luego empezaban a moverse y las patadas y a empujar y todo el asunto. Y desde ese día hasta hoy, ¿no?, todos los días, todas las noches, excepto que no estemos juntos por algún asunto de viaje, son casos extraordinarios, de poder ir, imponer mis manos sobre mis hijos y declarar la bendición. Y todo aquello que el Espíritu Santo en ese momento me guíe a orar, me guíe a impartir sobre ellos, a declarar las promesas y las respuestas bíblicas que ellos necesitan. Pero esto no solamente es de padres a hijos, no solamente es de una figura de autoridad o de un patriarca, o no solamente es de un pastor a las ovejas. Esto también tiene que ver, por ejemplo, para los casados, de que el esposo, como cabeza de la familia, como autoridad de la familia, bendiga a su esposa. No nada más es, hola, buenos días, Dios te bendiga. No. De vez en cuando tomarse el tiempo para agarrar a su esposa, sentarla, poner sus manos sobre ella y empezar a declarar una bendición sobre ella. Eso significa, porque también la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros en el amor del Señor y en el temor a Dios, que la esposa que tiene a su esposo, aunque el esposo sea inconverso, que no quiera saber nada de la iglesia o lo que sea, pues te esperas hasta que esté roncando, dormidote, que así, con mucho cariño, con mucho cuidado, ¿verdad?, pones tu mano en su cabeza, y aunque esté dormido y aunque aparentemente su estado consciente está totalmente inconsciente, su espíritu no, su alma no. Y entonces tú como esposa empiezas a bendecir, ¿no?, a tu esposo. ¿Estoy siendo claro con todo esto, hermanos? Ok. Ahora, entonces yo quiero que antes de terminar hagamos un ejercicio. Y vamos a tomar unos minutos, hay tiempo suficiente, para que podamos aprender cómo compartir una bendición, cómo dar una bendición. Entonces, ahorita están entrando los pequeñitos, todos los niños que salieron a sus clases, se van a ir con sus papás. Cada uno de los hijos con sus papás. Ahora, yo quiero pedir, más allá de que están aquí los niños, yo quiero pedir que todos los que son papás o abuelitos, que tienen aquí a sus hijos o nietos, les voy a pedir que por favor se junten. Pero es para ahorita, no es para mañana, hermanos. Si usted es papá o mamá y están aquí sus hijos, o usted tiene cerca a sus nietecitos o nietesotes, dependiendo del caso, ¿verdad? Perfecto.
Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Todos los demás, tranquilos. Va a haber bendición para todos hoy, ¿eh? Así es que ustedes tranquilos. Pero los que son papás o mamás, yo les voy a pedir que por favor ustedes impongan las manos sobre sus hijos. Pongan sus manos sobre la cabeza de sus hijos. Yo sé que si son 2 hijos o más, pues va a ser imposible hacer todo el asunto, no nos van a faltar brazos. Pero bueno, para eso vamos a imponer nuestras manos sobre ellos. Vivirán la gloria del Señor, casa de restauración.